pero algo que también debemos tener de manera adecuada, como corresponde, y seguir trabajando es en el ahorro de energía y cómo nosotros podemos tener viviendas sostenibles, es decir, tener viviendas que con el costo mínimo y con el costo adecuado y tomando los recursos con los cuales contamos, tenemos una calidad de vida. De esto vamos a hablar a detalle con Alejandro Guerrero, que es especialista del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Nuevamente aquí, nuevamente para hablar de el acceso a la electricidad y el acceso también al ahorro de la energía, pero ahora en viviendas. Así es. Tú lo decías, una vivienda sostenible. ¿Cómo hacer una vivienda sostenible o qué es una vivienda sostenible? Pues es aquella que aprovecha las condiciones climáticas de donde está construida para ahorrar energía, ahorrar agua y además también realiza una correcta disposición final de los recursos que se generan desde la construcción hasta la ocupación de la vivienda, ¿no? Durante toda su vida útil. Así es, nosotros aquí podemos hablar de la cuestión más pequeña, pero esto responde también a lo que internacionalmente nos hemos comprometido, es decir, a garantizar el desarrollo sostenible. Si nosotros hablamos de vivienda, ¿cómo podemos hacer para tener buenas condiciones, uso de energía, pero con lo que tenemos en esos momentos? Así es, justamente, todo comienza desde el diseño y construcción de la vivienda. Entonces siempre se tiene que tener criterios técnicos muy específicos. Por ejemplo, el correcto aprovechamiento de la ventilación natural y de la luz natural. Entonces, desde que se diseña una vivienda se tiene que tener esos criterios en cuenta. Después, cuando ya nosotros vamos a ocupar la vivienda, tenemos que elegir los equipos energéticos correctos, equipos que puedan ahorrar energía durante toda su vida útil. ¿Y qué tipo de mejoras podríamos hacer en las viviendas? Porque también hay que ver, dependiendo del lugar donde nos encontremos, ¿no? En la selva, en la sierra, en la costa, e incluso si hablamos de departamentos o si hablamos de casas más amplias. ¿Qué condicionamientos deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, en las ciudades del norte, en donde el clima es muy caliente durante casi todo el año, siempre se utilizan los techos un poco más altos. ¿Para qué? Para que el calor que hay dentro de la vivienda no sea tan sofocante para los ocupantes. Okay. Entonces, al tener techos más altos, hay una correcta ventilación y también el tema térmico se hace un poco más confortable. No, en ciudades, por ejemplo, ya del norte, ciudades más frías, más bien es todo lo contrario. Se tiene techos un poco más bajos para que un poco el calor que haya dentro de la vivienda se conserve, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ubicación de la vivienda. Pero lo que también depende mucho es sobre los temas, qué equipos yo compro para mi vivienda. Claro. O por ejemplo, actualmente, ¿no? Uno dice, ya, pero eso es para la construcción. Pero ¿qué pasa para las viviendas que actualmente ya están edificadas, ¿no? Justamente te pongo un ejemplo. En mi casa mi mamá no quería cambiar su refrigeradora porque le recordaba mucho, creo, de cuando recién comenzó la primera refrigeradora, ¿no? Le digo, mamá, vamos a hacer eficiencia energética. Vamos a cambiar la refrigeradora, vamos a cambiar tus lámparas a otro tipo de tecnología y vamos a ver a fin de mes. Solamente con un cambio de refrigeradora y iluminación prácticamente se ahorró 40 soles, que es como un 40% de todo el consumo total de lo que se pagaba mensualmente. Entonces, por ejemplo, en las viviendas que actualmente sí está bien, se puede remodelar la casa para algún tema, digamos, estructural, por ejemplo, utilizar ventanas más grandes para tener mejor ventilación e iluminación, pero también el cambio a equipos eficientes es lo que nos va a ahorrar energía y se va a ver traducido en la factura eléctrica mensual. ¿Y cómo yo reconozco estos equipos eficientes, por ejemplo? Es decir, las refrigeradoras más modernas son las que te dan estas posibilidades. ¿Qué diferencia hay con las antiguas? Por ejemplo, en tema de refrigeración ahora se tiene la tecnología inverter. La tecnología inverter hace que la refrigeradora no esté prendida todo el tiempo, sino que esté prendida solamente para enfriar lo necesario. Actualmente el Ministerio de Energía y Minas, a través de un decreto supremo, ha normado una etiqueta de eficiencia energética. ¿Ya? En esta etiqueta el usuario va a poder ir y comprar equipos eficientes de acuerdo a un rango. Lo más verde y la letra A va a registrar el tema de que es un equipo eficiente. Entonces así el usuario también va a poder comprar no solamente por tecnología, porque le gusta o no le gusta, sino por cuánta energía ahorra el ¿Y eso equipo, me van a informar en el momento que yo vaya a hacer la compra? ¿Cómo va a estar una etiqueta pegada en el equipo? ¿Etiqueta? Va a haber una etiqueta pegada en el equipo y siempre recordar elegir los colores verdes y la letra A, que es
significa que ahorra energía y es más eficiente el equipo. Por ejemplo, esto de los focos ahorradores, ¿es cierto, no es cierto? ¿Qué cambio se da? Normalmente le llamábamos focos ahorradores a los focos fluorescentes. Así ¿no? es. Pero ahora con la nueva tecnología LED esto ha cambiado. Ahora, los focos ahorradores son todavía estos circulitos que parecían, ¿no? Un poco iluminar toda nuestra ciudad, ahora ha cambiado a focos LED. Los focos LED son diferentes, es así, son unos focos más blanquitos, diferentes que la tecnología permite ahorrar casi la mitad de un foco ahorrador. Entonces ahora ya no solamente hablamos de focos ahorradores, sino un foco muy ahorrador que es el foco LED. Ok, entonces tenemos varios pasos y consideraciones que tener para ahorrar energía, para tener una vivienda sostenible. Primero, comprar equipos adecuados, ¿cierto? ¿Qué tipos de equipos? A ver, repetimos. Claro, por ejemplo, en refrigeración, la tecnología inverter. Ok. Esto es ahorra energía. En iluminación, lo que son los focos LED, ¿no? Y en otro tipo de tecnologías ya lo vamos a ver de acuerdo a la etiqueta energética que estará. Con respecto a la construcción de las viviendas, ¿qué considerar de acuerdo al lugar donde habitamos? Ya, considerar el clima, a qué estamos. No podemos, por ejemplo, en las ciudades del norte poner techos muy bajos ni ventanas muy pequeñas porque no va a haber una correcta iluminación y ventilación natural. Sí se tiene que tener en cuenta el tema del sol, la radiación solar, para que no nos entre mucha radiación y más bien caliente la vivienda, ¿no? Lo mismo pasa con las viviendas del sur, que es más bien es lo contrario, ¿no? Se tiene que ser un poco más. Y el uso de la calefacción, por ejemplo, en zonas de sierra o en zonas más frías, ¿es posible? ¿Qué consideraciones tener para comprar esto? Ya, en tema de calefacción existen ya tecnologías, por ejemplo, para viviendas un poco que quieran modernizar sus equipos, que los calefactores anteriores eran un poco obsoletos. Ahora existen otro tipo, que son calefactores a gas, por ejemplo. Entonces son tuberías que pasa agua caliente, pero es calentada por gas. Entonces no vamos a tener el tema de pérdida de energía por electricidad en ese caso, ¿no? Y lo mejor, vamos a ahorrar en el pago de la energía. Así es, eso es lo mejor. Así es. Bueno, muchas gracias, Alejandro, como siempre. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, ya saben, hay que tener consideraciones para nuestras viviendas, ahorrar energía, hacer una vivienda sostenible y de pronto también ahorramos un poquito, lo cual es muy importante. Vamos a volver con mucho más aquí en A la Cuenta de Tres y viene el ídolo juvenil, viene causando furor entre jóvenes.